esos ingresos por tarjeta de turismo en el 2019 superaban los 97.000 millones de pesos, ¿sí? En 2020 obviamente bajó, pero además los ingresos por tarjeta de turismo representan el segundo ingreso más importante de la gobernación después de las transferencias. Por eso también el énfasis en el número de turistas que nos visitan. Entre más turistas, más ingresos de la tarjeta de turismo. Ahí viene el cuestionamiento que estamos haciendo con ese recurso, ¿cierto? Que representa cerca de 20 millones de dólares al año. Es muchísimo dinero. También en la isla se desarrollan, y todos sabemos, 3 actividades ilegales que se han consolidado en el territorio. Uno es el narcotráfico, y el narcotráfico tiene especial, digamos que especial énfasis porque las islas están en la mitad entre los países productores como son Colombia, Perú y demás, productores de droga, y los países consumidores que son Norteamérica principalmente. Tenemos un serio problema de densidad poblacional, ¿no? Si miramos con las demás islas del Caribe, podemos ver que todas tienen extensiones de tierra mucho más amplias que San Andrés, que nosotros tenemos solamente 45.5, si incluimos San Andrés y Providencia, si sumamos la extensión de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y la población proyectada para este año es de 61.000 habitantes, tenemos una densidad por habitantes que puede estar superando los 1.300 personas. En las demás islas del Caribe, si las comparamos, ninguna ni siquiera llega a los 800. O sea que nuestro problema de densidad poblacional respecto a otras islas en el Caribe es bastante fuerte y bastante sentida, y es bastante problemática. Además, dentro del archipiélago también tenemos algunas asimetrías, y es que el problema de densidad poblacional es particularmente sentido y es particularmente difícil de manejar en San Andrés. Providencia no tiene esos niveles tan altos de densidad poblacional, entonces también hay un desequilibrio dentro del departamento. Sí, aquí el problema es mucho más agudo y mucho más problemático, digamos. Esto nos ha hecho llegar a ser la segunda isla más poblada del Caribe, después de las islas que se encuentra en las Islas de Rosario. Somos la segunda más poblada de todo el Caribe. Además, el problema de densidad poblacional es localizado, digamos, es mucho más sentido en la parte norte de la isla. Si vemos, la parte norte de la isla concentra el 74% de la población, y más del 90%, no solo de los hoteles, sino que además de la infraestructura estatal, la gobernación, los almacenes, los hoteles, están todos en la parte norte de la isla, en su gran mayoría en la parte norte, lo que implica que la parte norte de la isla tiene una presión mucho más fuerte sobre los ecosistemas y demás en términos de densidad poblacional, es decir, el problema es más agudo en esta parte de la isla, como lo podemos ver en las imágenes, ¿cierto? A eso se le suma, se dice que hay una densidad poblacional en la parte norte de cerca de 2.500 personas por kilómetro cuadrado, y a eso súmenle los más de 3.000 turistas que vienen, que su 90% se quedan en la parte norte de la isla y que duran en promedio entre 4 y 5 días. Pueden ser 10.000 turistas diarios conviviendo en esta parte norte de la isla. Entonces eso genera una presión más fuerte sobre esta parte de la isla. Pero hay una situación, digamos, que agudiza, que no tiene que ver directamente ni con el turismo ni con las actividades productivas, pero que son estructurales del departamento, del archipiélago, y que se agudizan y que agudizan la sostenibilidad ambiental del territorio, y es el tema de la prestación de servicios públicos. Primero hablemos un poco de la vulnerabilidad al cambio climático. Si bien el último huracán que nosotros habíamos visto fue en 1988, el huracán Joan, que pasó por acá, en el 2005, más de 20 años después, el huracán Beta, ¿sí? Ahora estamos viendo cada vez más frecuentes los huracanes, ¿cierto? En 2020 tuvimos 2, y dos añitos después tuvimos a Julia. Entonces cada vez estamos viendo que se presenta con más frecuencia los huracanes, es decir, estamos sintiendo el efecto del cambio climático.
es mucho más reciente, mucho más diciente los efectos, por lo que somos vulnerables a ese tipo de cambios. En términos, por ejemplo, de servicios públicos, como les decía, energía eléctrica, no hay un mayor problema y recolección de basuras tampoco. Pero si vemos el promedio nacional en términos de acueducto, a nivel nacional el 86% de la población tiene acueducto, en San Andrés es solo el 36% de cobertura. Y el alcantarillado es de tan solo el 16% frente a un 76% en el país. O sea que nuestros graves problemas en términos de servicios públicos están en acueducto y alcantarillado. San Andrés además tiene, el departamento tiene el índice de uso de agua embotellada más alto del país. Aquí todo el mundo consume agua embotellada, o sea, lo que no ocurre en el resto del país. Y eso no solamente es, digamos, un preocupante símbolo de vulnerabilidad, sino que además esto genera gastos adicionales en los bolsillos de la población, ¿cierto? No lo sentimos mucho, pero sí es bastante fuerte. El 90% de los hogares compran agua embotellada. Como quien dice, pues definitivamente es no solo la vulnerabilidad, sino el costo económico para las familias. Agua potable, hablemos de agua potable. Aquí hay funcionarios de Coralina, sabemos que más del 80% del agua demandada, o sea, del agua que utilizamos es agua del acuífero, ¿sí? Del acuífero, de los acuíferos que tenemos en la isla, o sea que la demanda de agua del acuífero es bastante alta. El servicio de acueducto cubre solo el 35% de la población. Y vemos, estamos viendo más recientemente que la oferta de agua ha disminuido. Según los estudios de Coralina, específicamente de Tomás Guerrero, quien es el que maneja el tema, hay 2 razones por las cuales la oferta de agua ha disminuido. El cambio climático, el fenómeno del Niño, es decir, ya no llueve todo el año como antes, las épocas del año de lluvia son cada vez más irregulares. Y además ha aumentado mucho la demanda de agua. Este incremento en el número de turistas implica un incremento en la demanda de agua. Entonces estamos creciendo mucho en términos de visitantes y nuestro acuífero no se está llenando como antes. Eso ha generado que haya déficit de agua en la isla. Además se encontró que muchos de estos hoteles no utilizan, no implementan estrategias de ahorro de agua que son pequeñas, como por ejemplo reutilización de las aguas grises, utilizar el agua de los aires acondicionados para regado y demás, cambiar esos inodoros. La mayoría de estos hoteles tienen inodoros viejos, ¿cierto? Porque son construcciones viejas que no son ahorradores de agua, duchas que no son ahorradoras de agua en un lugar que tiene problemas de agua. Entonces, definitivamente el sector turístico no siente y no ve la necesidad de digamos que identificar o adoptar estrategias de ahorro de agua. Lo que no ocurre, por ejemplo, en posadas nativas. En una posada nativa o en una posada turística se le advierte al turista sobre el problema del agua y se implementan estrategias para ahorro de agua de parte de los visitantes, ¿sí? Ese crecimiento desbordado del turismo también está generando en San Andrés lo que se da en otros destinos mundiales consolidados, que se llama overturismo o turismofobia. También se está dando cada vez más conflictos entre la cantidad de turistas que está entrando y la población residente por el uso del espacio, por los, patrones de convivencia y demás. Este tipo de enfrentamientos, este tipo de roces entre turistas y residentes pueden estar mostrando que estamos llegando como al tope, ¿cierto? Estamos recibiendo demasiados turistas. Lo preocupante es que la meta nacional, estamos en 1.150.000 turistas, son más de 3.000 turistas diarios, y la meta a nivel nacional es llegar a 3 millones de turistas. La pregunta es si vemos con este número de turistas, vemos tanto rebosamiento de alcantarilla, escasez de agua, ¿aguantaremos los 3 millones de turistas? Y pues la gran pregunta que yo les dejaría para discusión en este espacio es, bajo estas condiciones, ¿es sostenible a largo plazo nuestra reserva de biosfera, nuestro sistema productivo, el modelo económico que tenemos actualmente sostenible? Muchas gracias.